Listo. Ok, en la etapa 3 es donde tenemos ya el uno, aproximadamente media hora. Y posteriormente tenemos el sueño que es la representación del 25% del sueño total, y se le llama como la fase para justificar dónde estamos una anatomía, a excepción de los músculos musculares y respiratorios, y inician los primeros 90 minutos del sueño. Entonces, es una presentación general. Tenemos alteraciones que podemos ver en el sistema en la arquitectura del sueño. Pues, tenemos menos tiempo en las fases del sueño profundo y eso se traduce a un del sueño, eficiencia, menor sueño y una mayor mayor tiempo para ingresar el sueño y mayor frecuencia de despertar nocturnos. Asimismo, pues en este diagrama podemos ver que aproximadamente un 25% de las personas mayores toman siestas durante el día. Ok, cambios específicos de la base asociados con el crecimiento que se pueden presentar en la fragmentación del sueño, como mencioné, no hay tanto tiempo en los sueños del sueño profundo, nosotros pasamos más tiempo en la parte de 1 y de 2, en donde es más fácil de despertarlo. En cambio, en el ciclo circadiano hay una disminución en la producción de melatonina. Si vemos aquí, pero este tema tiene este tipo de personas jóvenes y este personas que sí es una cantidad considerable de la producción. Y pues hay una reducción de exposición solar. Recordando que pues aquí tenemos el núcleo superdiafánico, el hipotálamo, en donde pues tenemos varias características de la célula transferencial de la retina, en donde entra el estímulo del sol y posteriormente va a ayudar a regular la producción y la producción de melatonina, así mismo pues va a entrar con otros neurotransmisores, así como la retina en el sueño. Entonces en la fase 3 tenemos los neurotransversales, incluso pueden llegar a ser más de 20 y alteraciones celulares, algo súper importante. Aquí nos referimos a lo que siempre decimos en las clases de las sesiones. La inmunosenescencia tiene un papel en todas las patologías, incluidos el SARS y los trastornos del sueño, con las alteraciones de inducción real, inestabilidad biológica que ya conocemos, y aquí, de igual forma, el insomnio se asocia a la función periférica. Entonces, es importante conocer a los sueños porque son prevalentes en todas las enfermedades psiquiátricas, dolor crónico, herpes, cardíaco, y en otros temas psiquiátricos que hay más frecuentes, como delirium, pacientes que están en casos de recursos, deterioro excepcional, o lujuria, y lo más importante es una relación bidireccional de tanto las enfermedades hacia los sueños como las enfermedades. Y esto causa un impacto significativo en la calidad de vida. No olvidar que estos son grupos de sueños específicos interesados para causar un aumento de actividades como y accidentes laborales asombrosos. 3 veces. Ok, entonces, el sábado lo oímos regularmente, lo hemos escuchado, pero es tan frecuente que es realmente. Entonces, esta gráfica es de artículo de Lancet del 2019 y no se alcanza aquí a verse, pero lo naranja es la cantidad de índice de apnea y hipopnea, y entre más naranja, pues más severa es el sábado. En México estamos intermedio, por así decirlo, pero no es despreciable, ya que tenemos que globalmente hasta 1 millón de personas no padecen. La incidencia empieza de los 30 años y se reporta un 24% de hombres y 9% de mujeres. Sin embargo, en mayores de 65 tenemos que estar hasta un 80% de la población y va aumentando en países que tengan una obesidad prevalente. Y algo muy importante es que 85% de las personas se estiman de las personas presentadas no están diagnosticadas y por lo tanto. Ok, entonces, ya específicamente de estudios en la persona mayor, la verdad de prevalencia no hay muchos. Uno de los que encontré es este que se realizó de forma transversal en Grecia, en el que iban haciendo cuestionarios casa a casa, así como realizaron geometrías. Aquí vieron que los pacientes, digo, es un poquito subjetivo, pero se realizó prevalencia de 93%, de aplicación de 12% y prevalencia de casi 500 pacientes. Y en donde más se preocupaban
Los ronquidos eran en hombres y los demás eran pacientes que habían tenido antecedentes de VIH. Y la mayor convivencia en pacientes de 80 años. Sin embargo, en este estudio no se encontró una asociación con factores cardiovasculares, de lo que siempre nos hablan de. Entonces, pues a lo mejor la muestra no es tan representativa, sin embargo, se han realizado estudios, este fue pues mexicano, en 2016, el que tenemos es de una muestra grande, sin embargo, vemos que realmente tenemos solamente mayores de 20 años y que el riesgo pues se va incrementando con edad, con IPC, con una curva. Es una prevalencia clara realmente del país. Pues la definición de SARS como tal, ya vamos a ver repetidas esas palabras a lo largo de la presentación. Van a quedar de 5 más eventos respiratorios obstructivos, que pueden ser apneas, hipoapneas, esfuerzo con descartables o con al menos ya sea somnolencia, sueño no reparador, despertar abrupto, fatiga, insomnio y ronquidos frecuentes. Y las probabilidades más asociadas, así como vimos el factor bidireccional, van a ser prácticamente las mismas. Hipertensión, alteración del ánimo, deterioro cognitivo, sobre todo los factores de riesgo cardiovascular o cardiovascular. ¿Quiero decir algo? Sí. Pero no puse aquí para seguir es el link de los principales. Bien. Entonces, la definición como tal de apnea observa que es una obstrucción total o del 90% del paso del flujo de aire por más de 10 segundos. Y esa puede ser central, de obsesión clásica o obstructiva, que va, una vez que se presenta, aumenta el pulso y presenta un esfuerzo respiratorio. Y la hipopnea, aquí depende de dónde lo leamos, pero la Asociación Americana de Sueño como una disminución del 30%, para el 50%, pero es una reducción del 30% del flujo aéreo que va a durar 10 segundos y también va a representar una disminución en la saturación de oxígeno un 3% más. Y tenemos otros conceptos que es el índice nocturno de serie con disminución de la saturación de oxígeno menor, ¿cierto? Y el número de emisiones por se va con una disminución de saturación del 3% más. O sea, ese es el número que tiene la saturación en ambas veces. Ok, este concepto de AGI lo vamos a ver a lo largo de casi toda la literatura y esta plática, que es el índice de apnea hipopnea. Este nos habla de la severidad que tenemos de estados. ¿Ok? 1 menor a 5 significa que no tenemos o hay muy bajo que tengamos estados. De 5 a 15 es leve, de 15 a 30 moderado y más de 30 es severo. ¿Ok? Y se realizó este estudio en San Diego, en donde vimos que el 24% de los mayores de 65 años tienen una AGI mayor a 5 y una cifra aún mayor, de 62% mayor a 10. Y pues 88% de los hombres de este mismo grupo tienen más de 5 episodios de apnea por hora. Y diremos, ¿por qué es importante conocer la clasificación, la severidad? Pues porque 15, más de 15 veces de apnea una disminución como para incluso de 5 años de crecimiento, una AGI severo se asocia con un aumento de arritmias y incluso de cáncer, más de 20% aumenta de 4 veces en hombres y 2 en mujeres. Y hablando un poquito de fisiopatología, es un trastorno muy complejo, la verdad. Pero pues, a grandes rasgos, resumiéndolo, hay una alteración en la ventilación, perfusión. Esos periodos de apnea y hipopnea van a hacer una ventilación alveolar, lugares reduciendo como la saturación de oxígeno, y a la vez que son respiraciones muy superficiales, se van deteniendo en segundos. ¿Okay? Y eso incluso puede llegar a una acidosis respiratoria, que si va compensando poco a poco el carbonato, se puede convertir en una acidosis metabólica. ¿Okay? El estímulo respiratorio al final del evento disminuido. ¿Eso qué significa? O sea, terminamos de realizar el esfuerzo respiratorio y después, cuando queremos volver a empezar, hay una interrupción del sueño. Esto
es un mecanismo normalmente que tenemos protector del sueño, protector de la asfixia, pero en algunas casos está alterado ese estímulo. Y también hay una activación del sistema simpático. Al final de estos despertares, al final de la día, se activa el sistema simpático y eso también va a causar despertar alteraciones en micro y macroestructuras. Para tener un poquito más de representativo, no sé si se alcanza a ver, pero tenemos aquí, por ejemplo, empezando, disminuye el esfuerzo respiratorio y el tono muscular. Baja el esfuerzo respiratorio, sube el CO2 y el oxígeno baja. Aquí pasa que nos despertamos tan bajo que llega el oxígeno y el alto CO2. ¿Y qué pasa? Aquí es donde se elevan las catecolaminas y empieza una cascada inflamatoria. Luego vuelve a subir el tono muscular, el esfuerzo respiratorio y ya se vuelve a abrir la vía. Esto causa una hiperventilación en el paciente y poco a poco vuelve a dormir. Y posteriormente, una vez que ya está entrando a su uno, vuelve a haber una obstrucción de la vía aérea. Y pues eso causa una ventilación. Y lo más importante es este cambio constante que se llama hipoxia intermitente. Entonces, esta obstrucción está causada por varios factores, pero sobre todo por se han quedado súper importante aquí. Y la obesidad va a causar una deselevación relativa por un exceso de grasa en uso submandibular, que anormalidades maximofaciales que pueden tener retrognatia, alteración de macrodosia, entre otras. Y hay un shift de edema, sobre todo en pacientes que tienen alguna comorbilidad que cause sobrecarga, es donde el shift de las piernas pasa a la parte pues, facial, en la noche, y esto, todo eso en conjunto va a causar una obstrucción. Entonces, los factores de riesgo, volviéndolos a mencionar, son las enfermedades cardiovasculares, el sexo masculino y las mujeres, bueno, o sea, tienen también un riesgo elevado posterior a la pomenopausia, de que los estrógenos bajan y se va el efecto protector. El EPOC y otras enfermedades constitutivas como asma, súper importante también de la y las alteraciones craniofaciales. Es importante el IMC, habla y la circunferencia del cuello, depende de la literatura, pero ese nombre está en la de 43 y 41 en mujeres. Eso se estudia con 70% de probabilidad de casos. Solamente eso. De las alteraciones craniofaciales, pues ya debemos valorar si es necesario que los evalúe dental o incluso si nosotros vemos la extracción física que el paciente tiene pues, una lápida de 4, pues ahí sería pues, hacer una endoscopía para evaluar el estado del paciente. Y aquí, este es un esquema representativo, que esta es una persona sin SAUS y hay una persona con SAUS. La parte naranja que va hacia abajo es la vía aérea. ¿Okay? Entonces, si vemos aquí, está obstruido. En este caso, pues es por la lengua, se puede también alterar la localización del hueso yoides. Y vemos que aquí hay menos espacio, hay más espacio, como si fuera el piel y tejido blando. Entonces, eso simboliza el tejido adiposo submandibular y el y pues hasta 35% de los factores de ok, súper importante para nosotros los medicamentos. ¿Qué podemos dar, qué no podemos dar a estos pacientes? Entonces, no hay como tal medicamentos absolutamente contraindicados, pero sí hay muchos que tienen efectos negativos. O sea, aquí ponemos los más representativos, tenemos a los esteroides y opiáceos. Y pues estos causan una relajación en el músculo de la lengua y esto puede causar obstrucción, así como una presión de la profundidad de frecuencia respiratoria. Incluso eso puede causar una unidad de frecuencia. Las benzodiazepinas igual respiratoria y aumentan el umbral de descartar. Este momento en que baja la saturación de oxígeno y nosotros al bajar nos despertamos, puede que sea más difícil despertarnos, o sea que incluso baje más la saturación. Y pues relaja los músculos laterales. En cuanto a la testosterona, se ha visto que los pacientes están con reemplazo pueden tener con la estabilidad de la vía aérea y aumento del tiempo de hipoxemia. Los dietas pues tienen este efecto que conocemos de tos, ¿verdad? Entonces, pues esto puede causar una inflamación renal y puede colapsar
En cuanto a efecto neutro, tenemos a varios grupos de hipertensivos, a dos metaboloidores, taxonomistas, estéticos, aunque no lo pensaríamos, saltando el propofol, el muscular, sí disminuye la saturación en el periodo de inducción anestésica, pero no es más la disminución de oxígeno en pacientes soltados que en pacientes utilizados o los que se utilizar. Y medicamentos con impacto en reducción de peso, lo puse aquí porque específicamente estos no tienen impacto de SARS, pero sí la reducción de peso que presentan tiene un impacto en el SARS. Y antidepresivos. Aquí, la verdad es que buscando en la literatura resultados contradictorios, depende específicamente qué antidepresivo estamos buscando. Por ejemplo, en la paroxetina, la ISFS está disminuyendo el índice de apnea, eso sería pues, un beneficio. Sin embargo, la mirtazapina, que es igual por el efecto adverso de ganancia de peso, y la trazodona, que tiene efectos sobre vitamina y serotonina, puede aumentar los despertares. Y se vio en un pequeño estudio realizado, que claro que esos estudios tampoco fueron sobre todo en personas mayores, entonces sería difícil decir realmente qué efecto tiene cada uno sobre nuestros pacientes. Efecto protector de los antiinflamatorios, tanto antineutrenos como corticosteroides nasales, tanto budesonida como fluticasona disminuyen la severidad, diuréticos por este componente de fisiopatología que ya mencioné, del shift de edema. Incluso se ha visto en un estudio que el clomifeno puede disminuir ligeramente el ácido, pero faltan más estudios. Y en cuanto al isomíter, aquí vi varios estudios y se habla de que al estrecharse la vía activan los músculos sólidos. Entonces, pues sí puede tener un efecto protector y pues mejorar la eficiencia del sueño. Ok, entonces, de los síntomas, para clasificarlos, hay nocturnos y diurnos. Los nocturnos yo creo que son los que más conocemos. Los ronquidos, las apneas, que llegan hasta 40% del tiempo, despertares, otros pueden ser sudoración, mituria, la sensación de asfixia y idea acompañada de los despertares. Pero los diurnos, a veces son con los que el paciente se presenta en los que realmente le causan a él o a ella una sintomatología en su día a día, que es una somnolencia diurna excesiva, poca concentración, fatiga constante, cefalea matutina es un dato muy característico de esto también. Apatía, trastornos del ánimo y una depresión que incluso puede ser una depresión resistente. Xerostomía, disfunción sexual y todo eso puede llegar a causar también un aislamiento social en nuestro paciente. Entonces, para el diagnóstico, yo creo que aquí es donde entramos nosotros y nuestra intervención es súper importante porque nosotros podemos identificarlo en la consulta. Entonces, siempre es importante la intervención clínica, pero aquí hacer énfasis en el riesgo genético, que vimos que si algún familiar lo tenía y había alteraciones craneofaciales, pues tienen más de nuestros pacientes de antecedentes patológicos, hipertensión, EBC, tabaquismo, súper importante, y todos los trastornos metabólicos. De medicamentos, pues los que ya vimos, valoración genética integral completa. Siempre en todas las patologías, pero aquí me gustaría destacar la importancia del diario de sueño para nuestros pacientes. Posterior a que ya realizamos medidas de higiene de sueño en las primeras consultas, ver realmente a qué hora está despertando, a qué hora está durmiendo, a qué hora son esos microdespertares, qué síntomas presenta en cada día que batalla para dormir, y hacer un buen tamizaje en la esfera afectiva y mental. En los paraclínicos, lo que ya mencioné de la asistencia respiratoria, así como pues necesitamos realizar laboratorios generales enfocándonos en el perfil de lípidos y en caso de que sospechemos insuficiencia cardíaca, un proveniente. Eso es para nosotros ver qué otras comorbilidades tenemos en el y si sospechamos de algún trastorno obstructivo, pues una radiografía. Y la exploración física, el IMC y la circunferencia de cintura y de cuello. Entonces, de cuello se recomienda que se tome la letra abajo del peso, en la parte inferior del suelo, que sería una falta de edad, digamos. Y pues el síndrome metabólico, estos nosotros nos tenemos que tomar mucho en cuenta cuando estamos realizando la historia clínica de nuestro paciente, del colesterol de los triglicéridos, porque eso nos da un riesgo que la presentamos. Y pues ahí valoramos también si necesitamos realizar alguna interconsulta con neurología o incluso medicina del sueño. Ok, entonces,
Nosotros tenemos que tener esa consulta de varias escalas. Yo creo que todos hemos escuchado la de Stockman, es fácil de hacer, es rápida y tiene varios componentes. Nos habla, es dicotómico, entonces es fácil, realmente puede ser incluso autoaplicable. Que nos habla ronca, se siente cansado, hay alguien que lo vea con apneas, tiene tratamiento para la hipertensión, tiene peso más de 35, edad mayor a 50, circunferencia de cuello más de 40 y sí es hombre. Entonces, con esta, pues muchos de los pacientes ya tienen puntos arriba de 3 y una. Y otra que tenemos aquí es el cuestionario. Esta es un poquito más larga, pero igual son 3 categorías. Prometidos y con qué tanta frecuencia pasa, somnolencia excesiva y cada cuánto por semana es. Y también habla de hipertensión. ¿Ok? Esto también es autoaplicable, sin embargo, pues, sin mencionar que ninguna de estas está validada específicamente en población de personas mayores que se pueden aplicar, pero no es como tal las herramientas que vienen. Ok. Otra escala súper importante que no es solo para SAOS, sino para los signos del sueño en general, es la escala de sueño de Epworth. Esta pues nos habla de qué tanta probabilidad hay de quedarnos dormidos. Habla de cabecear o quedarse dormido durante diferentes actividades, por ejemplo. Está viendo la tele, teniendo una conversación, incluso manejando, que es un riesgo súper importante. Y dependiendo del puntaje, pues vemos la sobrevivencia que la importancia. Y esta se la de población mexicana, como vemos, que para Estados donde tiene un puntaje mayor cercano. Y otra técnica que podemos tener es la del sueño de Pittsburgh, que es la subjetiva, igual tiene componentes similares, como calidad de sueño, la presencia de sueño, la duración, eficiencia, alteraciones del sueño y la distribución biorráquida del impacto que tiene. Esta sí se ha validado por sus meses, sin embargo, pues aquí es donde quedan las dudas. Si todas estas escalas son sensibles, ¿cuál nos sirve más? Entonces, se realizó un metaanálisis en el que este fue específicamente, fue en Brasil, y este fue específicamente para población científica de los grupos, pero los pacientes con SAOS, y la edad promedio pues, es de 75 años. Entonces, este pues ya es una muestra de la población más representativa, y como les mencioné, pues en que todos son pues sensibles y sí las podemos utilizar, pero en realidad el que más valor predictivo positivo nos da es el cuestionario también. Entonces, este sí nos puede dar más sensibilidad, sobre todo en las mujeres. Sin embargo, pues ahí depende mucho de nosotros, de cómo vemos a nuestros pacientes, qué tanta paciencia y tiempo tenemos, el nivel de escolaridad, y si nos lo pueden contestar ellos o nosotros, sobre qué están. Ok, entonces vamos otra vez. Sospechamos de SAOS, realizamos un cuestionario. O igual si tenemos enfermedades metabólicas o si tenemos insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, sueño no reparador. Ahí es donde se indica el registro es común, ¿no? Polisomnografía, ¿ok? Y esta nos va a decir como tal el número de índice de apnea hipopneas, ¿ok? Y pues aquí, si tiene este puntaje, se realiza tratamiento. Si optamos, que ahorita vamos a ver cada uno, pero si optamos por una poligrafía, pues en este caso, dependiendo del Respiratory Index, que este no es tan sensible, no es solo apneas, hipopneas, sino despertares u otras alteraciones que tengan en el sueño, pues aquí dependiendo de sus puntajes, igual vamos a recomendar el tratamiento considerado. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, el gold estándar es la polisomnografía. Y esta, como vemos, tiene 12 parámetros: oximetría, ronquido, movimiento de piernas, flujo nasal, electroencefalograma. Está súper completo y se ve más o menos así cuando nosotros tenemos como el reporte. Y pues como es tan complejo, eso se tiene que hacer en un laboratorio de sueño, ¿ok? Necesita un técnico que esté supervisando toda la noche y normalmente los pone en el momento supino porque es donde más aparecen este tipo de complicaciones. Y como por ejemplo mide movimientos, también te puede identificar otros trastornos del sueño, por ejemplo trastornos del sueño REM, síndrome de piernas inquietas, entre otros, pero pues el precio es muy alto.
Lo que yo ahorita en internet puede llegar a ser hasta de 15,000 pesos, pero depende de dónde se realice. Y la poligrafía es el más utilizado, este es como el método en casa, y pues ahí depende realmente de las preferencias de nuestro paciente o nosotros como clínicos, qué tanta sospecha tenemos y si queremos diagnosticar alguna patología del sueño REM, del cual le vamos a recomendar a nuestro paciente. Este pues no incluye los otros aspectos más clínicos de la sonografía y mide el Respiratory Event Index a comparación. Y este representa condiciones puede ser como la familia siempre duerme. Si toma alcohol en la noche, pues algo representativo aquí, son como las condiciones reales del paciente. Y pues en este lo que pensamos en pacientes que tenemos sospecha moderada, si no tenemos también recurso de polisonografía, una buena opción. Sin embargo, puede intradiagnosticar las entidades. Y pues otros, nada más rapidito, otros aparatos que se han puesto de moda, pues el sleep tracking applications del celular, por reloj, que deja para ver cómo estamos durmiendo. Sin embargo, estos no están recomendados para realizar un diagnóstico como tal para trastornos del sueño, ya que a veces no estima bien el sueño comparado con que estamos dormidos y realmente cuando despertamos. Diagnóstico diferencial importante pues es la apnea del sueño central, que es a pesar de que no es muy común y es sobre todo en causas neurológicas, va a causar una alteración de la parte fondo medular del pulso respiratorio, respiratorio. Y pues como es en forma central, es sobre todo en alteraciones neurológicas. Y las manifestaciones clínicas pueden ser que el paciente se presente sin obesidad, sin insomnio, que haya despertares, ronquidos leves e intermitentes, entre otras cosas. Okay. Entonces, ¿qué tanto tienen las sesiones metabólicas? O sea, de verdad es importante. Pues sí, sobre todo hipertensión, 30-40% de los pacientes con hipertensión tienen SARS. Y al contrario, 50% de los pacientes tienen hipertensión. Y ya han visto que el paciente puede tener 3 medicamentos, ya tenemos un diurético, y después tenemos una causa específica de esta hipertensión que el tratamiento. Siempre debemos de sospechar de esta hipertensión. ¿Por qué? Por la alteración del sistema nervioso simpático primario. ¿Ok? Y en la diabetes, tenga el paciente o no obesidad, se asocia a esa resistencia del insulina. ¿Ok? Por mecanismos ya específicamente dirigidos a la sensibilidad de la insulina, que la glucosa, incluso de las células de pancreas. Y el factor más importante para esto es la hipoxemia intermitente, el índice de hipoxemia, la desaturación, la fragmentación del sueño en que se pueden esos pacientes. Otras alteraciones metabólicas y de otro tipo que tenemos también son milipidemias, donde la severidad de las milipidemias se encuentra asociada con la estimulación hipóxica, cáncer, incluso sobre todo el pulmón, y aquí tiene que ver porque esta hipoxia fomenta la metástasis, interferencia, el crecimiento de los tumores. Y hay otras enfermedades, tales como ERPE, enfermedad metabólica hepática, enfermedades autoinmunes o disfunción eréctil. Y súper importante, yo creo que también nos toca, es el déficit cognitivo. ¿Ok? Como mencionamos, pues los pacientes tienen una alteración en el sueño y eso le va a causar alteraciones cognitivas que sean muy relacionadas tanto con MOCA con el puntaje que tiene en la escala de tiempo. Son sobre todo en atención, memoria, función ejecutiva y comprensión, más aparte de las alteraciones del ánimo, y personal que dimos previamente. ¿Okay? Y entre más alto sea el ágil, el que vimos de 5, 15, 30, peor atención va a tener, va a haber apoptosis neuronal hipocampal, más marcadores inflamatorios que de por sí ya tiene una cascada inflamatoria de estados. La microglía va a causar liberación de neurotransmisores excitatorios que sabemos que pueden causar neurotoxicidad, y incluso se ha visto que pueden tener los marcadores específicos para enfermedad de Alzheimer más elevados que pacientes en control. Entonces, continuando con esto, el deterioro cognitivo asociado a SARS, al principio se puede considerar reversible si lo detectamos en etapas muy tempranas. Específicamente, lo que se afecta es la evolución cognitiva, nada más para recordar de lo que abarca. Y lo que se encontró es que por medio de diferentes pruebas psicológicas, Fermating, meta, de dígitos, la memoria estaba más afectada.
pero volvemos. El sábado normalmente no viene solo, entonces es difícil decir, ¿es por sábados o es por las comorbilidades metabólicas que tiene nuestro paciente? Y hay una disminución de la tensión hasta el 95% de los pacientes por la violencia. Esto necesita otro tipo de baterías neurológicas específicas y lo que se ve es que también hay una disminución en la velocidad de procesamiento. Entonces, puede haber incluso alteraciones que van a causar un mismatch de las partes neurológicas por la hipoxia intermitente. Aquí vemos en esta imagen de un paciente sin SAUS y un paciente con SAUS cómo el efecto de la apnea del sueño en la memoria de trabajo se ve que hay menor activación en la parte prefrontal, sobre todo en la parte dorsolateral, donde se puede representar si vemos que hay menos actividad. Y en hipocampos y corteza frontal, estos pares son muy susceptibles a la hipoxia, hipercapnia y fragmentación del sueño que hemos mencionado previamente, son como los datos más importantes metabólicos. Entonces, ya tenemos los riesgos de las explicaciones. Nosotros tenemos que enfocarnos en la reducción de síntomas, mejorar la calidad de vida, reducir complicaciones y disminuir la mortalidad de nuestro paciente. Siempre lo más importante, educación. Explicar al paciente en qué consiste, las comorbilidades, etcétera, activo y sedantes. Y súper importante, aquí nosotros centramos con la lista de medicamentos. Siempre ver si hay algo que nosotros podamos modificar. Okay. La primera línea es el CPAP, así como lo mencionan, y reduce el índice de apnea hasta menos de 5 por hora. Sin embargo, esto es cuando tenemos una buena adherencia. Y una buena adherencia lo describen como más de 5 horas por 5 más noches por semana. En la población general, 75% tiene esa adherencia. Y en las personas por arriba de 80 baja todavía más. Entonces, se habla de que las personas mayores pueden tener presiones con una baja y que pueden mejorar los síntomas de su adherencia. Okay. Entonces, hay muchas opciones. Tenemos el EPAP, que es automatizado, mantiene una presión continua. Tenemos el IPAP, que cambia la presión durante inhalación y exhalación. Este no se necesita el EPAP para localizar en el laboratorio de sueño, y es sí. Y pues el CPAP tiene la presión continua. ¿Y qué beneficios tiene cuando tratamos al paciente? Pues aquí también depende de neumología, medicina del sueño, pero para nosotros conocer y orientar a nuestro paciente, pues el ECA, como les dije, no necesita de estudio laboratorio, tiene un costo menor, mayor conveniencia, se puede utilizar para la reunión central y se puede adaptar como dependiendo de si el paciente tiene por su poder, bueno, cambio de posición o de peso. El IPA, como mencioné, pues cambia durante la versión durante inhalación y exhalación, ayuda con el síndrome de obesidad y hiperventilación, que se caracteriza por un edema pulmonar y una cambia nocturna. No tiene ninguno de estos dos mayores beneficios. O sea, ese sigue siendo como el tratamiento que más se recomienda. Y pues ese, aunque disminuye la presión y va a ser un poquito más cómodo para el paciente, pues puede que a veces esas presiones sean subóptimas. Hay varias modalidades de mascarillas, incluso se ha visto que lo que tiene mejor apego son esas dos nasales o intranasal comparado a la de la máscara por comodidad. Esa es la oreja post oronasal, perdón. Y que entre estas dos no se ha visto una estadística, perdón, una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, se recomienda iniciar con esas que son más sutiles y para tener una mejora de desarrollo. Esta de tratamiento debe ser por ya sea técnico o por neurología, medicina del sueño, donde los trabajos cómodos sobre el paciente. Y los primeros días debe haber monitorear las sesiones de cómo se siente nuestro paciente, por uno más se presenta. Okay. Y aquí queda la duda también, ¿sabe? La posición realmente importa. Pues se ha visto que en la posición no supina, 50%, hay 50% menos de culto supino, porque aquí es donde están las alteraciones anatómicas, la reducción de la vía aérea, y esto puede formar efectividad conmigo, sin embargo, pues estudió que tampoco tiene la mejora de esto. Y esa es como una estrategia que se llama el nivel. Ok, entonces beneficios y efectos adversos del CPAP. Beneficios: disminución en la incidencia de recurrencia de presión arterial,
de hipertensión resistente al tratamiento, sobre todo si tenemos un SAOS moderado a severo, si no si hay efectos adversos que tenemos que hablar con nuestro paciente, como reciclado de los nasales, anosmia, infecciones en los nasales, costo y ajustes, pero eso lo podemos mejorar a veces con el identificador de nuestro paciente. Y se realizó este otro metaanálisis en pacientes ahora sí de edad avanzada de uso de CPAP y que era lo que mejoraban. Este español fue el que tenía pacientes a veces de 30 años y mejoró el sueño, mejoró la calidad de vida y mejoraron las funciones como depresión y ansiedad. Y pues entre más tiempo por noche lo utilizamos, más va a mejorar los síntomas. ¿Qué impacto tiene el CPAP en el dispositivo? O sea, como les mencioné, no hay solo realizados, ¿verdad? El lugar del dispositivo va a hacer la hipóxia intermitente, así como el daño cardíaco y pues alteraciones en los marcadores específicos para la enfermedad de Alzheimer, una fragmentación del sueño y los factores metabólicos, así como un sueño excesivo. Todo eso nos causa la disfunción cognitiva. Y se ha visto, este es otro método, con muchos diferentes tipos de estudios, que el CPAP sí mejora las funciones cognitivas en diferentes pruebas. Y los beneficios se pueden ver desde los primeros pacientes. Ok. Si el paciente no tolera el CPAP, o ya hacemos alguna otra prueba, hay otras alternativas que no son siempre las mejores, pero hay que tomar en cuenta la discapacidad física, el nivel cognitivo, que tenga el paciente. Uno de sus dispositivos son el avance mandibular, el tipo de contenedores de lengua. Sin embargo, pues otra vez hay alteraciones de nuestros pacientes, como el durismo, la estabilidad mental o alteraciones en la articulación del cuerpo mandibular. Entonces, igual, hay efectos adversos locales, sobre todo, y ya más invasivos en los tratamientos. El principal es la oculopalatinopreplasia. Sin embargo, la tasa de éxito no es un 100%, como vemos. Otro muy invasivo me parece que es la cirugía de la osteotomía de Lefort tipo 1 para poner la mandíbula correctamente, cirugías nasales. Incluso se habla de que estimulación del nervio tubuloso se pone como si fueran marcapasos, por hacerlo con un electrodo, y se ha visto que en un estudio de procedimiento redujo hasta el índice de la piel 50% bajo el 75% de los pacientes. Entonces podría ser una opción. Y la traqueostomía son en caso de emergencias. Pero pues siempre entra nuestro juicio clínico, ¿verdad? Para beneficios, sobre procedimientos, sobre todo si tenemos pacientes con comorbilidades cardíacas. Ok. Y pues, esto no es una alternativa al tratamiento, es parte del tratamiento. El manejo de la obesidad, ya sea por ejercicio, que vemos una disminución del 10% del peso corporal, baja un 27% el índice de apnea hipopnea. Se puede utilizar cirugía bariátrica o incluso GLP, que continuando con los beneficios que ya tenemos en la clase de Zamora para los metabólicos, incluso a nivel neurológico, pues tiene un impacto específico en SAOS. Y otros tratamientos, pues el uso de antibióticos, si vemos que este shift de fluidos puede ayudar a recuperar la oportunidad, fluidización, oxigenoterapia en los pacientes, mejorando el efecto sensitivo de cuando empieza esta hipoxia, y la higiene del sueño pues estaba de la mano con todos los pacientes que tengan SAOS también. Entonces, las conclusiones para este tema que me pareció relevante en nuestra población, que a lo mejor no conocemos tan a fondo, pues es que el síndrome de apnea obstructiva tiene una prevalencia alta en la sociedad y que aumenta con la edad, que la gravedad se correlaciona con complicaciones cardiovasculares y neurológicas. El diagnóstico, ya que mismo el tratamiento es disminuir la gravedad de este, y el vuelo estándar sigue siendo el CPAP, que sí va a mejorar los pacientes metabólicos, cognitivos y la sintomatología, y estas son las áreas cognitivas principalmente afectadas. Y nuestro rol como geriatras pues sería, yo creo, identificar SAOS en la consulta, acompañar al paciente de su tratamiento y hacer, pues siempre con educación al paciente, hacia familia, hablar sobre efectos adversos y efectos de tratamiento, monitorizar la sintomatología cuando empezamos el tratamiento, llevar los trastornos metabólicos a meta, porque eso también puede reducir por su el índice de apnea hipopnea, valorar el deterioro cognitivo y monitorizar esto también cuando se necesita, y todo eso pues nos lleva a nuestro principal objetivo, que es mejorar la calidad de vida del paciente. Y pues, sería
Muy bien. Aparte del aplauso efusivo, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? Eso de que está mirando la educación del paciente creo que es muy importante porque recuerdo un paciente que tuvo problemas en San José y que necesitaba psicólogos. Entonces, eventualmente, te iban a psicólogo para traer a su casa. Y de hecho, creo que estábamos empezando por mantenimiento. Pero entonces, en la noche quedó como pendiente, ¿no? De que, ahora que se tuvo que hacer psicólogo. Cuando fui a verlo, y el psicólogo, y como estaba el filtro, estaba súper, estaba bien sucedido, como que nunca, el mismo psicólogo que había estado hace muchos años, nunca lo había lavado. Entonces, los recuerdos que como perfección, simplemente porque nunca nadie me explicó que había que lavarlo, que el filtro, y sí, eso me explicó mi Yo recomiendo un monitoreo manual también, y pues que sea uno de los primeros días que le expliquen todo el paciente y los cambios. Muy bien. ¿Y qué tan seguido hay que cambiando la manguera, la mascarilla? Eso, la verdad, que tan seguido se cambia el dispositivo, no, Sí, no estoy segura. teóricamente tiene que ser cada 6 meses. Pero, digo, yo tengo uno de hace como 3 años. Entonces, pero sí, hay que cambiarlo periódicamente porque luego el sello ya no sella y batalla. Sí, una cosa muy importante es la apnea, ¿verdad? Que muchas veces lo dejamos desapercibido en los pacientes geriátricos. Entonces, que habría que incidir sobre pues el interrogatorio ahí, ¿verdad? Y mandar a hacer los estudios, ¿verdad? Para poder pues, diagnosticar y que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida. Pero es muy alta la incidencia en la población. Yo sí tengo unos comentarios, no sé si me escuchan todos. Adelante. Oiga, primero, excelente clase, Julita, no esperaba menos. Segundo, bueno, hay que estar bien buzos, como comentan ahorita, del diagnóstico. En realidad, en personas mayores aumenta un poquito la incidencia, pero tienen que estar bien buzos porque la escala del Stop Bang, que es como que o las SACs, que son como las más comunes para identificación, a veces no tienen mucha validez en estas personas porque están más enfocadas hacia gorditos, ¿sí? O sea, están como diseñadas para descartar patología obstructiva pura en personas, pues generalmente con sobrepeso. Si se fijan ahí, pues toca también que tenga obesidad, que sea hombre, que tenga un cuello grande. Pues bueno, ese es para cuando son obesos. Aquí hay que estar buzos para los síntomas de hipersomnia, que es lo que viene ahí con la escala de Epworth, que acordarse que está ajustada para cada población. Y en personas mayores, pues digo, ustedes geriatras que van a ver pacientitos que tienen otras comorbilidades, demencias, Parkinson, alguna otra alteración, recuerden que el diagnóstico no es nada más con la con la poligrafía simplificada, que esa simplificada nada más tiene la banda torácica, el pulso oxímetro con frecuencia cardíaca y el flujo nasal. Cuando tienen trastornos de demencia, falla cardíaca, insuficiencia renal, alguna otra cosa, hay que irse a la polisomnografía completa, la de 12 canales, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando en realidad, si está alcanzando sueño REM, si está alcanzando este descanso profundo, si se despierta por movimientos anormales, si se despierta por arritmias, si se despierta por cualquier otra cosa. Entonces, esas dos cosillas. Eh, Otra cosa que me llamó la atención, como dice Julia, el tratamiento de base, así lo que sí se tiene que hacer es el CPAP. Cirugías y todo eso, pues ya van en desuso. Ahorita generalmente nada más se usan cuando es de que, oye, pues le voy a poner el CPAP y tiene el tabique completamente desviado, o tiene unas amígdalas gigantes, o tiene un problema ahí de prognativo, algo que sea anatómico, que no permita el paso de aire, ¿verdad? Y primero se opera y luego se hace la calibración del aparato. Importante también lo que comentaba de la pérdida de peso. Cada que se pierde un 10% de peso corporal, antes los aparatos había que retitularlos. Hoy por hoy, pues más del 90% de los aparatos son nuevos y son autos y PAPs. Entonces solitos se van ajustando a las nuevas presiones, ¿verdad? Pero
si hay que estarlo revisando periódicamente, si ha estado perdiendo peso y dice, oye, ¿sabes qué? Ya me molestan las presiones, obviamente tengo que quitar el aparato, pues igual revisar eso, ¿no? Y creo que nada más, creo que es lo único que me faltó de comentar. No sé si tengan alguna duda en específico de esto. El iPad y el Big. Gracias, doctor. Preguntan aquí los costos si nos pueden orientar del EPAP, del BIPAP. Ah, bueno. Cuando son personas gorditas, no se usa CPAP. Generalmente cuando alcanzas unas presiones muy altas, por ejemplo, más de 12, 13 centímetros de agua, pues una presión de ese calibre, pues es muy molesta, ¿no? Entonces, si está muy, muy gordito, pues lo va a estar despertando la pura presión. Si tiene alteraciones anatómicas, que tenga el tabique desviado y requiere presiones muy altas, pues también va a sentir presión y no va a tener un sueño reparador. Entonces ahí divides las presiones y le pones un binivel, un BIPAP. Le pones una presión alta y una baja para que en lugar de irse de 0 centímetros a 15 o de 0 a 18, pues se vaya de 8 a 10, de 8 a 12, de 8 a 14 y que no sienta tanto el golpe de aire. Y generalmente se usan para presiones muy altas, muy gorditos, o se deja el binivel cuando parte de las apneas o más de la mitad de las apneas son centrales, como por ejemplo en los pacientes que tienen demencias o que tienen Parkinson o que tienen alguna otra cosa de deterioro cognitivo. Si tiene un porcentaje importante de apneas centrales, ahí necesita un B-level, un binivel. Gracias, doctor. ¿Y como en cuánto más de precio? De precio, pues mira, los aparatos esos, el ResMed, que es como el Rolls Royce de esos aparatos, andarán entre unos 18, 20 CPAP, como unos 22, 25 BIPAP. Es un buen aparato, como comenta el doc, pues nada más hay que estar cambiando manguera y mascarilla, pues de preferencia cada 6 meses o cada que sientan que el sello ya no es el adecuado. Y ese aparato te va a durar unos 8 o 10 años si lo cuidas bien, ¿verdad? Son buenos motores, no hacen ruido, los filtros de agua están baratos, o sea, están muy bien, ¿verdad? Ese es como el estándar. Hay unas versiones de viaje que son un poquito más caras, pero la verdad es que estos aparatos no son muy voluminosos, o sea, yo creo que como un maletín, así ¿cómo se llama? De donde transportábamos las laptops antes, es el espacio que ocupa, entonces, pues ese ya se puede utilizar como de viaje, ¿no? Pero sí, pues un CPAP bueno, unos 20 y un BIPAP bueno, unos 25. ¿Y dónde pueden inscribir a los pacientes para hacer polisomnografías? No ¿A sé si dónde físicamente? Es que se cortó un poquito, discúlpenme. sí, o sea, ¿a qué lugar? Ah, pues ¿Dónde ahí en el pueden? Zambrano, ahí en el Zambrano, en el piso de Neuro, tienen ahí para hacer la polisomnografía. Y ahí está completa, o sea, es el laboratorio de sueño completo, está la cámara, los micrófonos, los canales cerebrales, oculares, cardíacos, todos. Entonces se puede hacer ahí mismo. Y si no, un laboratorio de sueño aquí es en Calzada San Pedro. Ahorita les busco ahí el dato bien y se los mando con Julia, pero pues también están bastante bien. En realidad no es para todos, nada más les digo, pues sí, tenerlo en cuenta o que no se les pasen pacientitos mayores con trastornos neurológicos, cardíacos, renales. No sé, muchas gracias, doctor. No, hombre, de nada. Ah, otra cosa, la polisomnografía completa sí está cara, ¿eh? O sea, un estudio de sueño completo, así de 12 canales, sí andarán unos 20, más o menos. Cuando una poligrafía simple, que se puede hacer en su casa, en su domicilio, pues andarán unos 3,500, 4. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, comentario? Sí, yo tengo una duda. Sí. Para los pacientes, por ejemplo, que nos ha tocado ahí en el centro, que llegan con clínicas, sí, y tenemos la oportunidad que no creo que se puede, que está el CIPAP y se puede y todo eso. Como que he visto que tienen, o sea, he visto que tenemos ese éxito por la presión y como que la ansiedad que les genera ahí el aparato. No sé, una recomendación por si llegan a presentar en casa, y ahorita el doctor dijo que se ajustan las presiones y como automático y eso sirve, pero como alguna recomendación como para De lo que leí, no menciona iniciar con medicamento
tipo pseudoanestesia, pero lo que sí viene, no sé cómo lo hagan en su práctica, doctor, pero lo que mencionaba la literatura era que a veces era más fácil iniciar con las puntas o cutillas nasales, porque eran ¿no? como mejor toleradas por los pacientes. Entonces, no sé si por fuera se recomiende más empezar esto a que la mascarilla nasal que les molesta mucho a los pacientes. Sí, cuando es tema de ansiedad, generalmente puedes utilizar los nuevos equipos tienen una cosa que viene tiempo de latencia y tiempo de rampa. Entonces tú te conectas al aparato, que te quedes cómodo y vas respirando tranquilo y el aparato va detectando cuándo va a empezar a subir la presión o cuándo te vas quedando dormido y se va ajustando. Los viejitos, pues tú le ponías, por ejemplo, 8 centímetros de agua, te lo pones y así, pum, o sea, el golpe de agua, ¿no? Entonces sí generaba mucha ansiedad. O las mascarillas que son grandes, que ocupan nariz y boca, también. La estrategia que dice Julia, pues es bastante correcta, ¿no? Unas puntillas nasales más chiquitas, más sencillas, que sientas que te puedes quitar o acomodar o regular más bien la entrada y salida de aire, pues también ayudan con eso. Pero sí, medicamentos como tal y eso, pues la verdad es que no les recomiendo. Creo que si el paciente tiene como problemas de apego al inicio del sueño, es eso, es ajustar el tiempo de rampa o de latencia. Y la otra, si se está despertando por la noche, que lo despierta el flujo, que lo despierta algo, casi siempre es, oye, pues no se ajustó bien la mascarilla y le fugó y el aire que fuga lo despierta. O gente que usa mascarilla nasal y que cuando se queda dormido abre la boca, también los despierta la salida del flujo de aire por la boca. Entonces, si es un tema de eso, pues cambiar el fijador, cambiar la mascarilla o proponerle al paciente que sabes que igual ibas a necesitar mascarilla oronasal en lugar de la pura nasal. Muchas gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? ¿No? ¿Tuvieron un aplauso?